Hola queridos hermanos, buenos días. Vemos hoy en este pasaje que vamos a escuchar en el relato una actitud de Jesús frente a sus discípulos que primeramente busca ver sobre la gente qué está opinando, pensando, qué es lo que piensan del mismísimo Jesús. Claro, cuando Jesús hace esta pregunta es fácil la respuesta porque es solamente escuchar y anunciar lo que los demás piensan, ¿no? Pero después viene otra segunda pregunta en esta segunda pregunta el Señor hace que cada uno de los discípulos tome una postura, se ponga realmente a saber quién es. Porque el Señor quería saber quién eran los que lo estaban siguiendo y qué era lo que en su corazón había en ese momento. Entonces, los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el 23. Los invito entonces a que entremos en esto que lleva como título la profesión de fe de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, entonces Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Entonces, allí la respuesta fue inmediata. Entonces algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, la gente creía que Jesús era un profeta, pero no era el Señor. Esa era la imagen que esperaba que los demás vean de Él. Entonces Jesús les pregunta decididamente a sus discípulos. Esa pregunta también nos hace hoy a nosotros. Y a ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O sea, ya Pedro dejó de ver en Jesús a un profeta. Ya da ese salto importante. Ya no es el profeta, sino el Mesías, el esperado, el Salvador, el anunciado desde antiguo por los mismísimos profetas. Entonces Jesús allí se pone contento. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. A ver, entonces hoy también nos preguntamos: ¿y para vos quién es Jesús? ¿Es el Salvador? ¿Es el que realmente da sentido a tu vida? ¿O todavía tenemos un concepto de Jesús meramente teológico, filosófico o conceptual y no tenemos una experiencia de vida con Él? Porque realmente eso se trata. Pedro anunció esa experiencia movido por el Espíritu Santo, por eso lo alababa al Señor. Pero resulta ser que después Pedro no tenía una imagen de Jesús como aquel siervo sufriente que decía en Isaías. Por eso, entonces, más adelante, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Ay, esto no le cerraba a Pedro. Entonces, por eso dice, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. El mismo Pedro comenzó a reprenderlo a Jesús y le decía: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro no sabía que el Señor, para alcanzarnos la salvación, debía pasar por la cruz. Eso es también nosotros. Muchas veces, para poder alcanzar nuestra salvación, no nos olvidemos que en algunos momentos vamos a tener que pasar por el momento de cruz. Así que si estás atravesando un momento de cruz en este momento, tranquilízate. Aferrate de la mano del Señor, porque eso también te va a ayudar para alcanzar paz, salvación, sanidad, santidad. Que Dios te cuide y te proteja siempre, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.